compartir con toda la familia, los amigos, los hermanos en Cristo que tal vez estén, o que, bueno, amigos, hermanos, familiares que van a ver este compartir palabra, que es, como he dicho desde el principio, la única intención y motivación de poder compartir y transmitir en vivo estas palabras, que también quedan grabadas, por cierto, es compartir un mensaje de bendición en medio de este confinamiento que está trayendo tantas consecuencias sobre la humanidad, que a pesar de que no lo podamos todavía comprender bien a cabalidad, es un trato de Dios para la tierra completa. Sería bueno que recordásemos que la plaga de Egipto, las plagas de Egipto conocidas, ¿verdad?, a través de la historia de Moisés, fueron 10 plagas que afectaron toda la nación de Egipto. Pero esta pandemia COVID-19, ¿verdad?, conocida mundialmente hoy, es una plaga que está en todo el mundo. Dios quiso llamar la atención de Egipto con las 10 plagas, pero con esta pandemia Dios quiere llamar la atención de todo el mundo. Es por eso que Dios nos tiene confinados, nos tiene aquí en casa, buscando su rostro, buscando su presencia. Creo que es por todos conocido, ¿verdad?, cómo este confinamiento a nivel mundial está trayendo tremendas consecuencias, ni hablar de las consecuencias que está trayendo y seguirá trayendo en el área económica. También tenemos consecuencias a través de, por supuesto, que la convivencia que tenemos como seres humanos en nuestras casas. Está viendo, se están denunciando mucha violencia intrafamiliar, aunque antes ya había en muchos países, pero ahora está habiendo mucha, y más todavía, por causa justamente de la convivencia. Depresión, está habiendo muchísima depresión a nivel mundial, crisis de pánico, están creciendo a niveles tremendos. El suicidio. En la semana pasada estuvimos escuchando las noticias, ¿verdad?, acerca de una doctora, una profesional de Estados Unidos que no pudo soportar la presión psicológica que vivió atendiendo personas y viendo cómo morían centenas de personas donde ella trabajaba. Estuvo en casa con licencia, descansando para poder despejarse un poco y poder respirar y salir de ese estado de depresión, cosa que no pudo hacer, y como todos ya saben, es una noticia mundial, ella se quitó la vida. Entonces, está claro que lo que está pasando, que lo que está sucediendo, nadie, ningún ser humano, ni ricos ni pobres, estamos capacitados para vivir este tiempo. Solamente lo podemos hacer, solamente lo vamos a poder sobrellevar con la paz que pone el Señor, Dios Todopoderoso, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y sí, podemos compartir una palabra de bendición, por supuesto. El libro de Génesis, capítulo 13, versículo 10 al 18. Vamos a compartir una palabra que le puse por título: Corre por tu vida. El libro de Génesis, capítulo 13, versículo 10 en adelante, dice de la siguiente manera: Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza tus ojos y mira el lugar
donde estás, hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, si alguno puede contar el polvo de la tierra. También tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aquí tenemos la historia de Abraham junto a Lot, su sobrino. Abraham, dice la Escritura, que la palabra del Señor, que vivía en Ur de los caldeos. Si tuviéramos que traer esta localidad para poder ubicarnos geográficamente, Abraham vivía en Irak, lo que hoy es Irak, a casi 140 kilómetros de Israel. Y él, cuando salió, fue porque Dios le dijo que se fuera a una tierra que Dios le mostraría. Y partió Abraham con Lot, su sobrino. Y los dos fueron bendecidos. Fueron tan bendecidos que dice que Lot tenía pastores y rebaños. Y también Abraham. Y fueron tan bendecidos que comenzaron a crecer y a multiplicarse los rebaños. Por tanto, también los pastores. Y comenzaron a haber altercados entre los pastores de Lot y de Abraham. Entonces Abraham habló con su sobrino y le dice: mira, para que no haya problemas entre nosotros, vamos a tomar la decisión de apartarnos. Si tú eliges irte a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú eliges irte al norte, yo me iré al sur. Entonces, lo que hemos leído nos cuenta, ¿verdad?, cómo Lot miró un lugar, alzó Lot, dice el versículo 10, alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán. En este primer punto le puse yo el deseo de los ojos, porque Lot, esta palabrita tan extraña para algunos, la palabra Lot significa alguien que está cegado, que está cubierto. Lot miró y en primer lugar él podría haber pensado: mi tío, un hombre con autoridad, un hombre que me ha bendecido, le voy a permitir que él elija. Pero sin embargo fue él el que eligió, y dice que alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y se fue por ese lugar. Lot no decidió conforme a la palabra. Lot no decidió para honrar a Dios, ni menos a Abraham. Él miró por sus ojos. Él no vio por fe. Si podemos pensar en Lot, tal vez podríamos hacer alguna similitud con lo que hoy podemos ver nosotros, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Somos la generación del sentir. ¿Cuántas personas, verdad, que a veces quieren ayudarnos cuando estamos en conflicto para tomar decisiones y nos dicen: tú decide conforme a tu corazón, haz lo que esté en tu corazón, decide conforme a lo que haya en tu corazón? Muchos psicólogos nos enseñan a decidir conforme a lo que sentimos nosotros. Esta es la generación del sentir. Es la generación del sentir. Es una generación que no vive por fe. La televisión nos enseña: haz lo que tú sientas en tu corazón. Necesitamos cambiar nuestro chip, cambiar nuestra manera de pensar, pensar conforme a la palabra, buscar en la palabra del Señor. Cuando tengamos que tomar una decisión, como la que tuvo que tomar Lot, tal vez algo tan simple, pero él lo que menos hizo fue pensar en Dios ni pensar en Abraham. Habiendo convivido con Abraham, habiendo visto cómo vivía Abraham, que era un hombre de fe, el padre de la fe Abraham, pero él eligió conforme a sus ojos. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a los sentidos? La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 2, versículos 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Lot, al elegir conforme a sus ojos, no vio más allá, no vio lo que había más allá. Él vio lo que el mundo le ofrecía, lo que el mundo natural le ofrecía. No vio el mundo espiritual, no pensó en fe, porque también somos una de las generaciones que no piensa en fe, que no tiene fe. Hemos abandonado la fe, incluso dentro de la iglesia. A veces tenemos tantos pensamientos extraños y raros que están alejados de lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, el Señor en su palabra nos dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo, eso es lo que nos rodea. Vivimos en el mundo, está bien. Pero aquellos que amamos a Dios, aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, aquellos que queremos una solución a nuestros problemas de salud, a nuestros problemas familiares, conyugales, a esas cosas que nos están tal vez quitando y robando la paz que tanto necesitamos en este tiempo, producto de las enfermedades, de la crisis económica. Tenemos que acudir a la palabra, tenemos que buscar al Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Sí, en este confinamiento es el único que puede poner paz, es el único que puede ayudarnos. Entonces, poco a poco, este Lot, dice la Escritura, que él fue poniendo sus tiendas, el versículo 12, poco a poco él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Recuerda que Sodoma era la ciudad que Dios más tarde iba a destruir a través de 2 ángeles por causa del pecado que existía en Sodoma y Gomorra. Pero sin embargo, Lot no vio eso. Él vio la llanura. ¿Sabes qué vio él? Vio un río, vio mucha agricultura. Él vio, ¿verdad? Pensó en la parte material. Él pensó en la prosperidad. Él pensó en aquellas cosas que le podían dar un placer, ¿verdad? Calidad de vida le llamamos hoy, tanto fuera y dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Lot? Eligió y fue poco a poco, acercándose cada día más a Sodoma, cada día más a Gomorra. ¿Por qué? La historia nos dice que habían 5 ciudades en ese sector geográfico, pero una de las más prósperas y de las ciudades que más población tenía era Sodoma. Tenía cerca de más de 100.000 habitantes. Si había gente, si habían habitantes, es porque había movimiento, había agricultura, había comercio, había mundo. Y eso parece que le llamó la atención a Lot. Él quería poco a poco llegar hasta Sodoma. Aquellos que hemos leído la historia de Lot y de Abraham sabemos que lo consiguió. Llegó a ser tan influyente en Sodoma, Lot, que llegó a ser amigo de los reyes de Sodoma. Imagínate. Entonces, poco a poco lo logró. ¿Sabes qué puedo pensar yo con Lot? Que Lot es un tipo de la iglesia en este siglo XXI. Porque Lot lo que hizo fue poco a poco enfriarse. Es como el proceso que sucede cuando ponemos tal vez el agua en el hervidor para tomarnos un café, para tomarnos un té. Cuando tú haces hervir el agua hierve a 100 grados Celsius. Una vez que hierve, ese botoncito rojo se para solo, salta y tú sabes que el agua está hervida a 100 grados. Entonces nos servimos un buen té, un buen café. Entonces luego que nos servimos el té o el café, inmediatamente que se baja ese pitutito, ese botón rojo se apaga, comienza el proceso de enfriamiento del agua. Y eso es lo que le sucedió a Lot. Eso es lo que le ha sucedido a muchos cristianos en este último tiempo, en estas últimas décadas. La iglesia también ha entrado en este proceso de enfriamiento. Nos hace falta que en la iglesia, nos hace falta que dentro del reino se levanten hombres y mujeres que amen al Señor con todo su corazón, que no se aparten de los principios básicos de la palabra, que no miren la llanura, que no miren la prosperidad, que no miren el éxito que nos puede dar este mundo, sino más bien mirar por fe lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces comenzó un proceso de enfriamiento, Lot. Poco a poco él no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero sabes, este proceso de enfriamiento y de oscurantismo que tenemos en la iglesia a nivel mundial
también es profético. La palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al versículo 10, está escribiéndole Pablo a Timoteo y le habla de lo que iba a suceder en los postreros días, en los últimos tiempos. Y una de las cosas que le dice acerca de los hombres que estaban enseñando, incluso dentro de la iglesia. Yo sé que algunos que están escuchando, que van a escuchar estas palabras, dicen, ¿por qué siempre tiene que ver la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque este mundo está bien o está mal, producto de lo que la iglesia está haciendo. Si la iglesia funciona bien, el mundo comienza a funcionar bien. Hay paz, hay bendición, hay salvación. Pero si el mundo está como está, es porque la iglesia ha perdido ese poder del Espíritu Santo. Es porque muchos se han enfriado, se han apartado. Poco a poco, la iglesia también ha ido poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Hoy tenemos tantos lugares, tantos ministerios que están casi al borde de Sodoma, enseñando cosas que no están en la palabra. El mismo Pablo ya lo anunció, dice ahí, si alguno enseña otra cosa en el versículo 3, si alguno te enseña otra cosa diferente a lo que yo te he enseñado. Y el versículo 5 dice, acerca de esas personas, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Eso es lo que dice el versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 6. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Te suena eso? ¿Te suena conocido eso? Hombres que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántos hombres por ahí enseñando? Adquiriendo ganancias. ¿Cuántos de ellos en estos 2 meses que ya llevamos, y en algunos lugares 3 de cuarentena? Cuando termine la cuarentena, ¿sabes algo, iglesia? ¿Sabes, hermano, que estás apartado por causa justamente, a lo mejor, por culpa de muchos de ellos? Tal vez cuando termine este tiempo de cuarentena mundial, ni siquiera templo van a tener, ni siquiera iglesia. Porque eso es una de las cosas que Dios va a permitir, que muchos de estos hombres que hicieron ganancia de la piedad, como dice Pablo en el versículo 5, Dios también va a traer juicio sobre ellos. Y Pablo le dice, apártate de los tales. Por eso le puse a este tema, corre por tu vida. Porque sabes, el principio por el cual estoy aquí es porque Dios me dijo, predica la palabra. Porque hay mucha gente apartada en Latinoamérica, hay mucha gente apartada en el mundo por causa de que se han multiplicado estos hombres privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Pablo. Y el versículo 7 le dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. ¿Qué te parece? Nada podremos sacar de él. Y el versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Versículo 8 del capítulo 6. Así que teniendo abrigo y sustento estemos contentos con esto. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción de este evangelio! ¿Se parece este evangelio al evangelio que estamos viviendo? ¿Se parece este evangelio de Pablo al evangelio que se tendría que vivir hoy día? Parece que este evangelio está tan apartado, tan alejado del evangelio que Pablo predicaba y enseñaba. El evangelio de la prosperidad, del éxito, calidad de vida le llamamos, incluso a veces dentro de la iglesia. Entonces, Pablo dice, apártate de ellos, teniendo sustento y abrigo. Hermano, amigo que estás o que vas a ver este video. Qué diferencia, qué contraposición de las palabras de Pablo y de todos los apóstoles que vivieron el evangelio de una forma austera, de una forma sencilla. ¿Qué hablar de Juan el Bautista? ¿Qué hablar de Elías, que dependía de Dios siempre? ¿Qué hablar de esos hombres que vivieron por fe en Hebreos capítulo 11, que dieron sus vidas? ¡Qué contradicción de evangelio! ¡Qué contradicción de evangelio!
con el que hoy se está predicando en muchos lugares. Y a veces pensamos que por ser cristianos y por conocer al Señor, estamos tan alejados. Y hoy día la iglesia, muchas iglesias que profesamos un evangelio puro, que profesamos un evangelio con el ABC del evangelio, con doctrina sana, pensamos que nosotros no tenemos nada que ver con ellos, que estamos alejados de ellos. Pero sabes que la iglesia poco a poco se ha ido mimetizando de este evangelio raro y extraño. Recuerdo cuando el año 2000 llegamos a España con mi esposa. Teníamos un pequeñito de 2 años y una pequeñita, David Areli, con 2 y 4 años. Entonces en España, el año 2000, los españoles me miraban y me decían, ¿tú estás trabajando? Sí, le decía yo. Y me decían, ¿y tu mujer? ¿Tu mujer trabaja? No, mi mujer no trabaja. ¿Y por qué no trabaja? Si acá todas las mujeres trabajan. Acá es normal que todas trabajen. Todas las mujeres deben trabajar para poder sustentar, para llevar la vida adelante, para poder tener calidad de vida. En nuestro corazón siempre estuvo que Jenny, mi esposa, no trabajara hasta que mis hijos estuvieran mayores, grandes. Y ellos no podían entender que solamente yo trabajara, que viviéramos al mínimo, que viviéramos con lo mínimo. Nosotros sabíamos que esta palabra teníamos que hacer la vida nosotros, como hijos del Señor. Teniendo sustento y abrigo, teníamos que estar contentos. Sustento y abrigo, teníamos que estar contentos. Eso es lo que Dios quiere todavía. El mensaje no ha cambiado. Es la iglesia la que ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. ¿Sabes cuál es lo tremendo? Es que nosotros, el 2010, llegamos de vuelta a Chile. Y me encuentro con un Chile en las mismas condiciones, porque en el tiempo que nosotros llegamos a España, el año 2000, acá en Chile todavía no era normal eso, de que el hombre y la mujer trabajasen, porque todavía este sistema neocapitalista no había sido insertado completamente en Chile. Estábamos casi recién llegando o viviendo algunos años de la democracia. Entonces, no era normal que trabajara el hombre y la mujer. Pero sin embargo, cuando llegamos el año 2010 a Chile de vuelta, nos encontramos con el mismo sistema de España. Hombres y mujeres trabajando. Yo entiendo que necesitamos, que el sistema a veces nos empuja a hacer esto. Pero, ¿sabes? Todos estaban en las mismas condiciones. Los cristianos y los no cristianos. Hombres y mujeres trabajando. El tremendo problema es que el hombre y la mujer abandonamos la familia, los niños, los hijos, lo que Dios nos regaló. Entonces en este confinamiento parece que hemos entendido que el propósito original de Dios era este: vivir con la familia, vivir con nuestros hijos. Hoy hemos entendido que hay muchas cosas en nuestra vida que sobran. Hay muchas familias que están viviendo por sobre el nivel económico de lo que necesitan. Y hablo también de cristianos y no cristianos. Estamos viviendo a un nivel que muchas veces no necesitamos. Este confinamiento nos está enseñando que lo único que necesitamos parece que es abrigo y sustento, y podemos estar bien. Y eso es lo que vamos a necesitar siempre. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Este confinamiento nos está enseñando que algunas cosas son muy importantes, como la vida. Hace 3 semanas, por lo menos atrás, en las noticias podíamos escuchar y ver cómo un hombre muy importante en Portugal, el administrador del Banco Santander, don Antonio Vieira Monteiro, de 73 años, moría en un hospital. Su hija, cuando su padre murió, este director del Santander de Portugal, decía: somos una familia millonaria y mi papá murió buscando algo gratis, el aire. Murió asfixiado en una cama, en la UCI. Olvida el dinero. Palabras de la hija de Antonio Vieira. ¿Qué te parece? Algo básico, la vida, el aire. Algo tan sencillo, algo que pasamos desapercibido constantemente, pero que es un regalo de Dios.
Entonces, solo tenemos un camino. Solo tenemos un camino. Cuando hemos empezado esta historia, Abraham le pone la libertad a Lot para que elija. Mientras Lot escogió uno, Abraham escogió otro. Mientras Lot escogió irse y conseguir éxito, conseguir dinero, conseguir calidad de vida, Abraham se dedicó a levantar altar a Dios, a adorar a Dios. Esa fue la gran diferencia. Entonces hoy día, muchos cristianos, mucha gente que está apartada del Evangelio, decidió igual que Lot. Si tú decidiste por ignorancia o porque estás herido o porque viste algo tal vez en la iglesia y no te gustó, o alguien te hirió por causa de estos hombres que están enseñando, estos hombres privados de la verdad, hombres que hicieron de la piedad su fuente de ganancia, y estás apartado del reino, puedes elegir otra vez, puedes tomar la mejor decisión. En esta hora podemos decidir una vez más y decirle: Señor, yo quiero decidir por ti. Si tal vez decidiste, como muchos han decidido hoy día, incluso dentro y fuera de la iglesia, como los que se dedicó a ser popular, se dedicó a innovar en su trabajo, se dedicó a hacerse conocido de los reyes de Sodoma y Gomorra, se dedicó a estudiar, se dedicó a hacerse un profesional. Los Lot de este tiempo se dedicaron a hacerse profesionales. Estamos viviendo a otro nivel. Por eso es que Dios nos quitó casi todo, hasta el trabajo, muchos, para que entendamos que Dios no ha cambiado el original, que Él quiere que con sustento y abrigo estemos contentos, felices, gozosos, de saber que somos eternos y que estaremos con Él, y que lo más importante para aquellos que amamos a Dios es predicar el bendito evangelio, es predicar las buenas nuevas del Señor. Olvidémonos pues entonces de tantas cosas que sobran hoy día en nuestra vida. Dios no necesita una iglesia ABC1. Dios no necesita más profesionales. Dios no necesita que nos hagamos populares. Los profetas y los patriarcas fueron los más impopulares de su tiempo y su época. Los profetas y los patriarcas y los apóstoles fueron los más impopulares de su tiempo. Ellos no agradaron al mundo. Al contrario, cada vez que Jeremías hablaba, lo querían matar. Todos los apóstoles murieron, viviendo vidas austeras, humildes y sencillas, viviendo el día a día, creyendo en fe que Dios les iba a proveer. No como estamos viviendo hoy. La iglesia también se ha apartado como Lot. Este es el espíritu del último tiempo. La Escritura nos habla también, ahí en Génesis 19, acerca también de Lot. Lot fue 2 veces salvado. La primera vez fue salvado porque los reyes de ese entonces levantaron guerra contra Sodoma y Gomorra y tomaron cautivo a Lot, y fue Abraham y lo salvó, a su sobrino. Y ahora la maldad de Sodoma y Gomorra comienza a crecer y a crecer y a crecer. El pecado y la maldad le llegó al colmo a Dios y mandó a destruir esa ciudad. La historia en el capítulo 19, versículo 9, dice que habían 2 ángeles que Dios mandó y se encontraron con Lot. Y dice que cuando esos hombres llegaron allí, le dijeron a Lot: tienes que salir de esta ciudad porque la vamos a destruir. La maldad es demasiada aquí. Entonces dice que los hombres de Sodoma vinieron a la casa de Lot y ellos querían tomar la vida de ellos, pero no solamente la vida. Dice la Escritura que ellos fueron donde Lot y le dijeron: queremos ver a los extranjeros que llegaron a tu casa, porque les queremos conocer. Pero sabes, la palabra del Señor ocupa un eufemismo allí, porque conocer significaba que querían tener relaciones íntimas con los extranjeros. ¿Te puedes imaginar? Dice la Escritura, en esa historia del capítulo 19 de Génesis, que ellos querían tener relaciones íntimas con los ángeles, con esos extranjeros. Y dice que cuando vinieron los grandes y los pequeños, grandes y pequeños vinieron. ¿Te puedes imaginar? Grandes y pequeños
querían tener relaciones íntimas con los extranjeros. Para ese entonces, en todos los pueblos y ciudades, recibir a un extranjero era un alto honor. Recibir a un extranjero era un alto honor y ellos les servían, les atendían. A nadie se le hubiera ocurrido tratar mal a un extranjero, pero sin embargo era tanta la maldad que ellos querían tener relaciones íntimas con estos ángeles. Sodoma y Gomorra aparece muchas veces en la palabra del Señor, por lo menos 26 veces hace referencia a la palabra del Señor acerca de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué razón? Por el pecado, por la maldad constante que hubo en Sodoma y Gomorra. Entonces dice el versículo 9 del capítulo 19, ellos le dicen a Lot, ¿vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Te haremos más daño que a él. ¿Te puedes imaginar? Querían no solamente tener relaciones íntimas, sino querían matarlos. Querían tomar sus vidas. Y dice que se acercaron para romper la puerta. Ellos no tenían respeto a nada y a nadie. Era el espíritu de ese tiempo en Sodoma. Rebelión, anarquismo. No respetaban a nada y a nadie. ¿No te parece eso conocido? ¿No crees que eso se parece a este tiempo también? En donde no respetan a nadie. No hay respeto por los ancianos. No hay respeto por las mujeres. No hay respeto por los niños. La Escritura hace relación a Sodoma y Gomorra y el mismo Señor Jesucristo hace relación a Sodoma y Gomorra, hablando de que cuando Él venga será como el tiempo de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué te parece? Hoy es el tiempo de Sodoma y Gomorra en el mundo entero. La maldad ya le ha llegado al colmo a Dios. ¿Dónde están esos varones que vinieron esta noche? Dicen ellos. Porque los queremos conocer, sácalos para que los conozcamos, para tener relaciones íntimas con ellos. Dice la Escritura que los ángeles produjeron una ceguera en ellos. Y tomaron a Lot y le dijeron en el versículo 17, escucha esto, tú que estás apartado del Señor. Escucha esto, tú que tal vez estás en algún lugar, de estos lugares en donde están enseñando cosas que no están bien con el Señor, con la palabra del Señor. El espíritu de este tiempo es calidad de vida. El espíritu de este tiempo es tener éxito, tener un bienestar, resolver tu vida. Estudia. Está bien, debemos estudiar y trabajar, porque si no, no comemos, como también lo dice la palabra del Señor. Pero se está habiendo en el mundo un pensamiento tan extremista en cuanto a la prosperidad, en cuanto a tener éxito, en cuanto a ser popular. Principios que están alejados de la palabra del Señor. La palabra para ti que estás apartado del Señor. Esta palabra que Dios me puso en el corazón esta semana para compartir en estos días. Con todos aquellos que están apartados tal vez meses, años. Le dicen los ángeles a Lot, escapa por tu vida. No mires atrás, ni pares en esta llanura. Escapa al monte. Te repito la palabra, dice, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en esta llanura. Escapa al monte. Qué contradicción con lo que él hizo en el capítulo 13, donde él dice que miró la llanura y caminó por ella hasta llegar a Sodoma. Y ahora el ángel le está diciendo, Dios le está diciendo todo lo contrario de lo que hizo. Todo lo contrario de lo que hizo antes. Escapa por tu vida y no mires atrás, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte. Persona que estás escuchando y que vas a escuchar y que estás apartado del Señor y que en este tiempo estás entendiendo que tal vez estuviste en un lugar en donde no se te estaba enseñando la sana doctrina de la palabra. Estabas siendo guiado al abismo, porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al hoyo, dice la palabra. Qué contradicción de lo que le está diciendo el ángel con lo que hizo Lot antes. Caminó por la llanura, miró la llanura, vivió en la llanura,
estuvo en la llanura, pero ahora sin embargo el ángel le dice, no mires atrás, en toda esta llanura, escapa al monte. Entonces, el Señor quiere que tú escapes al monte. Escapa al monte de Jehová. Escapa a la presencia del Señor. Persona que estás escuchando, a ti que estás apartado del Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta hora que puedas escapar al monte. Si te equivocaste antes, si hiciste lo que no estaba bien, si estuviste en un ministerio, estás en un ministerio en donde te das cuenta que están haciendo mal las cosas. Este es el tiempo aceptable de salvación. Dios permitió todo esto para que tú puedas reaccionar, para que la iglesia pueda reaccionar. El Señor mandó a sus discípulos y apóstoles a predicar el evangelio primero a las ovejas descarriadas de Israel. Si estás apartado del Señor, como yo lo estuve, yo te ruego que puedas volver al Señor y no hagas como hiciste antes. Que puedas volver al Señor, que puedas volver al monte del Señor, a su presencia. Él te ama y Él está dispuesto a hacerlo, solo basta que tú lo creas. Y ahí donde tú estás, lo creas. Y en tu mente, en tu corazón, y tal vez si estás solo puedas levantar una oración junto conmigo. Yo voy a orar por ti. Yo sé que Dios va a producir un milagro en tu vida. Porque si Dios me dijo que lo hiciera, Dios lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús,